Hermanos, vamos a estudiar la porción de la Torá esta semana, Vaerá. Vaerá, que significa o es traducido como me aparecí. También es traducido como me mostré. Y vamos a hacer algunos comentarios sobre esta porción de la Torá de Vaerá. Y vamos a ver primero justamente sobre esta frase que le da título a la porción. Recordemos que siempre tomamos, no nosotros, ¿verdad? Los sabios judíos que desde hace muchos siglos establecieron el ciclo anual de lectura y estudio de la Torá. Ellos establecieron darle un título a cada una de las 54 porciones. Y ese título que se le asigna a cada una de las porciones se toma de la primera palabra o de la primera frase con la que abre cada porción. En este caso, la palabra Vaerá es la que aparece en primer lugar en nuestra lectura de esta semana y es traducida, decíamos, como y me aparecí. Y lo primero que queremos comentar hoy respecto a esto es cómo es que Dios se aparece. ¿Cómo es esto de que Dios se aparece? Porque cuando hablamos nosotros de que alguien se apareció, normalmente, ¿por qué usamos esa frase? Cuando decimos apareció. ¿Por qué? Porque lo ves, pero ¿cuándo usas? Ok, sí. Es como cuando decimos parece que lo invoqué, ¿verdad? O sea, estaba hablando de una persona y que llega. Entonces, usamos esa frase, ¿verdad? Me decía mi esposa justamente, apenas hace algunos días, me decía mi esposa, oye, ¿en qué consistirá eso de que de repente, pues, tienes mucho tiempo de no ver a una persona y de pronto viene a tu mente? O sea, de la nada piensas en esa persona o te acuerdas de esa persona y ándale, se te aparece. O sea, llega ese día o al día siguiente o te habla por teléfono. Y probablemente tú tenías meses o a veces años y quizás ni te acordabas de ella. O sea, no que no te acordabas, sino que pues no habías pensado en ella y de pronto lo piensas y aparece. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y llega la persona o te habla, ¿verdad? Entonces dices, se apareció, ¿sí? Usamos esa palabra o esa frase también para referirnos a alguien que, pues digamos que tenía tiempo perdido o desaparecido, ¿no? Por ejemplo, aquí, alguien que digamos dejó de venir a la congregación. De pronto alguien que, no, pues ya tiene como 2, 3 meses, 4 que no viene. Pues ya no vino, ¿verdad? Pensamos. Y de pronto viene y decimos, se apareció. Mira, pensábamos que ya no, pero se apareció. Entonces usamos esa palabra para referirnos también a cuando vemos a una persona que duramos mucho tiempo sin ver y decimos, se apareció. Ahora, eso lo entendemos respecto a cuando estamos hablando de personas en el plano físico. Personas palpables, personas así, ¿verdad? Como nosotros, porque Dios es una persona. Pero lo que sucede con Dios es que Él es espíritu. Él es espíritu, o sea, quiere decir que Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Él no está limitado por un cuerpo. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Él es infinito. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras que Dios mismo dice, me aparecí, la pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios dice, y me aparecí, o me mostré, porque puede ser de las dos maneras. Me aparecí, me mostré. Ahora, en el texto, si vamos al texto directamente,
¿A quién le está diciendo Dios me aparecí? ¿A quién le dice? ¿Con quién está hablando? Con Moisés, ¿verdad? Está hablando con Moisés y le dice, el Eterno le dice a Moisés, me aparecí ¿a quién? ¿A quién le dice Dios que se apareció? Él hace una referencia a los patriarcas, porque él está hablando y el Eterno está hablando y está diciendo, yo soy el Dios de tus padres. Cuando la Biblia dice el Dios de tus padres, es una referencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos son llamados nuestros padres, son los patriarcas, porque son los patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, el primero que Dios escogió para ser el padre del pueblo de Israel. Isaac, que es hijo de Abraham y por lo tanto es el hijo de la promesa, el que hereda el pacto. Y Jacob, que se convierte en el padre de, si me dan agüita por favor, se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel, los otros 12 patriarcas. Entonces, cuando la Biblia dice, yo soy el Dios de tus padres, concretamente habla de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas, o sea, es decir, cada uno de los padres de las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés, me aparecí a Abraham, es una referencia, mis hermanos, a cuándo. ¿Cuándo es que Dios se le apareció a Abraham? Bueno, hay dos momentos que son claves, digamos dos textos en la Torá que nos hablan de esa mención, que nos permiten ver de lo que está hablando el Eterno. Porque primero Dios llama a Abraham, pero cuando Dios llama a Abraham, la Torá no dice que se le apareció, o sea, no dice que Dios se mostró ante Abraham. Esa fue más bien una experiencia donde Abraham escuchó la voz de Dios. Algo parecido a lo que ocurrió con el profeta Samuel, ¿se acuerda? Cuando Samuel es un niño y está viviendo en el templo con Elí, y Samuel escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta rápidamente y va con Elí, sí, dime. Y Elí, ¿qué te pasa? Yo no te llamé. Sí, me llamaste. No, yo no te llamé. Una segunda vez, Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel va con Elí. Entonces, Elí, sacerdote, entiende que es Dios el que le está hablando. Entonces Elí le dice, mira, si vuelves a escuchar otra vez esa voz, tú vas a contestar, habla Señor, que tu siervo oye. Y así lo hizo y Dios habló con Samuel. Entonces, algo parecido ocurrió con Abraham también. Esto es la primera vez que el patriarca escuchó el llamado de Dios. Es decir, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí no podemos hablar de una aparición, ahí no hablamos de que Dios se le mostró a Abraham, sino que le habló y le hizo un llamado y le dio instrucciones. Pero después, más adelante, en una de las porciones de la Torá que precisamente se llama Vayera, ¿sí? Vayera, muy parecida a esta, ahí es donde el Eterno se le aparece a Abraham. Entonces, cuando el Eterno hace pacto o establece su pacto con el patriarca, allí el Eterno se mostró al patriarca. ¿Y se acuerdan ustedes cómo se mostró? Fue cuando se estableció el pacto
el llamado pacto de sangre, el pacto de las mitades. El Eterno le dio instrucciones a Abraham, le dijo: prepara los animalitos para el pacto. ¿Cómo era el pacto de las mitades? Se sacrificaban los animales, se partían justo a la mitad, y entonces los animales partidos a la mitad se ponían allí en el lugar del sacrificio, y las personas que iban a pactar se paraban en lados opuestos de los animales que estaban abiertos a la mitad. Y entonces ambas personas que iban a pactar tenían que caminar entre las mitades de los animales mientras decían las palabras del pacto. Cada uno de ellos iba diciendo las palabras del pacto, iban avanzando hasta que uno tomaba el lugar del otro. Y este tema del pacto de sangre ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto bien a detalle. Y el tema de caminar sobre los animales o pasar entre las mitades de los animales era porque al establecer las palabras del pacto, al final ambas partes tenían que decir: y si no cumplo con mi parte del pacto, que el Eterno me haga como a estos animales. O sea, era algo muy serio esto, ¿no? Entonces, cuando el Eterno establece el pacto con Abraham, dice la Torá, Abraham preparó todo, sacrificó los animales, tenía todo listo, y Abraham está esperando la presencia del Eterno, está esperando que el Eterno se aparezca, porque el pacto pues es entre dos. Pero la presencia del Eterno no aparecía. Dice la Torá, Abraham ya estaba muy cansado, tenía mucho sueño, y venían los sopilotes y las aves queriendo comer los animales, y ahí está Abraham espantando las aves y cansado y esperando hasta que el cansancio lo venció. So, Abraham se queda dormido, y entre que está dormido, que está muy cansado, y medio abría los ojos, entonces Abraham vio algo maravilloso. Era la presencia del Eterno que había descendido y que estaba caminando entre los animales. El Eterno está estableciendo el pacto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que normalmente un pacto se tiene que establecer entre dos iguales. El Eterno no podía, en ese sentido, establecer su pacto con Abraham, porque Abraham no era igual al Eterno. Entonces, el Eterno establece su pacto, y él jura, y él da las palabras, pero solamente él camina entre los animales muertos. Y es que ese pacto, que es un pacto de promesa que el Eterno establece con Abraham, tendría su cumplimiento fiel en la persona de Yeshua, el Hijo de Dios, el cual sí es igual a Dios. El Eterno establece su pacto entonces a través de Yeshua, pero el pacto se lo entrega a Abraham y a su descendencia. Y fue en esa ocasión cuando el Eterno apareció a Abraham. Ahora, ¿cómo apareció o en qué forma apareció? ¿Qué fue lo que Abraham vio que se movía entre los animales? Era una especie de luz. Era lo que llaman los sabios la Shekinah, la gloria de Dios. Una luz, lo que se movía allí entre los animales. Pero más adelante en otra de las porciones, cuando la Torá nos narra que Abraham se acababa de circuncidar, 3 días después de la circuncisión, él está ahí, como siempre, en el camino, esperando si venían personas que él pudiera ayudar, servirles. Y dice la Torá que justo aparecieron 3 varones. La Torá no dice que eran ángeles, ¿verdad? Dice que eran varones. Y estos 3 varones se acercan, y Abraham, fiel a su costumbre, los hospeda, les ofrece alimento, agua, que descansen. Pero posteriormente nos damos cuenta que efectivamente estos 3 varones, uno de ellos
la Torá nos deja ver que era el Eterno. Pero, ¿cómo? Si Dios es espíritu, si Dios es infinito, si Dios no está limitado a un cuerpo, entonces, ¿cómo el Eterno se apareció a Abraham? ¿Y cómo lo hizo en forma de un ser humano, en forma de hombre? Bueno, Él es Dios. Él es Dios. Nosotros no podemos cuestionar ni sus métodos, ni nada de lo que Él hace. Él es soberano. Ahora, la Biblia dice también que a Dios nadie lo vio jamás. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Qué dice después el texto? El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, al Padre, al Creador del universo, a nuestro Dios, nadie lo ha visto jamás. Él es espíritu. Y lo que nos está diciendo Juan en su Evangelio es entonces que aquel a quien han visto, los que han visto a Dios, es a Yeshua. Así lo tenemos que interpretar. Porque también la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible. Yeshua es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que en Él habita corporalmente, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? No sé. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo, ¿verdad? Entonces, es muy probable que ese personaje que se le apareció a Abraham en forma de hombre y que habló con él y que comió, porque comió ahí la comidita que preparó Sara, y con el que Abraham tuvo una plática posterior sobre Sodoma y Gomorra, ese varón al cual Abraham se dirige como Dios, es Yeshua. Obviamente antes de su advenimiento, ¿verdad? Es Yeshua. Entonces lo tenemos que entender de esa manera. Ahora, ¿a quién más se le apareció Dios? Hablando, ¿no?, de apariciones de este tipo. ¿A quién más nos dice la Biblia que se le apareció Dios? Pues dice que a los patriarcas. Si hablamos, por ejemplo, de Jacob, hablamos, y hace poco hablamos de ese episodio tan espectacular, donde Jacob tiene un enfrentamiento con alguien que algunas versiones dicen era un varón, otros dicen que era un ángel, pero podemos entender por el diálogo que hay entre el patriarca y ese personaje, que en realidad si es un ángel, es el ángel del Eterno, porque ese es otro personaje que aparece regularmente en las Escrituras, el ángel del Eterno. Esto es ¿cómo? Entonces Dios tiene un ángel personal, un ángel que es el que Él envía siempre, que es su representante. Todo parece indicar, y la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia coinciden en decir que ese misterioso ángel no es otro sino Yeshua. Yeshua también. Entonces podríamos decir que ese ángel que se le apareció a Jacob y que luchó con Jacob, también era Yeshua. ¿Quién más o a quién más se le apareció? El Eterno en las Escrituras. Hay otras experiencias. ¿Mandé? Isaías, Gedeón, los papás de Sansón, que incluso los papás de Sansón pensaron, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Isaías también pensó, hasta aquí llegué. Porque la creencia popular era que si tú ves a Dios, te mueres.
te mueres porque somos pecadores. Y ante la santidad del Kadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea, pues, ¿qué esperas sino caer como muerto? Incluso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando Juan narra su experiencia, su encuentro con Yeshua, pero Yeshua glorificado. No el Yeshua que Juan había conocido acá en la tierra, sino Yeshua en su esplendor, en su gloria. Y Juan describe esa experiencia diciendo: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero su apariencia era, y él lo describe de una forma maravillosa, su rostro brillaba como el sol, su vestimenta con un cinto de oro, sus pies refulgentes como el bronce, y de sus ojos salía como rayos. Y cuando le vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto ante sus pies. ¿Qué más? Y tuvo que acercarse Yeshua y tocarlo y casi resucitarlo, ¿verdad? Y decirle: no tengas miedo, soy yo, el que vivo y estuve muerto, el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, esas apariciones que vemos en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esas apariciones de Dios regularmente son atribuidas todas a Yeshua. Ahora, eso explica el tema de me aparecí en forma corporal, de cómo el Padre, el que es espíritu, el que es infinito, aparece de una manera corporal, tangible, palpable. Pero ahora vamos con otro aspecto. ¿Cuándo es que Él se aparece? Bueno, mencionaron a Moisés también, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿cuándo es que Dios se aparece? Si analizamos cada una de esas experiencias de las que hablamos, cuando Dios se apareció, vamos a llegar, hermanos, a la conclusión de que Dios se aparece siempre en momentos clave en la historia. Es decir, que cuando Dios se muestra, que cuando Dios se aparece es porque viene algo sumamente importante. Es porque viene un cambio en la historia. Si hablamos, pues por ejemplo, hablamos de Abraham, esa aparición primera de Dios con Abraham es porque se va a establecer el pacto, se establece el pacto de la promesa. Cuando Dios le aparece a los padres de Sansón, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué se apareció? ¿Cuál fue el anuncio? ¿Qué les dijo? Que ellos iban a tener un hijo. Entonces venía un cambio importante para el pueblo de Israel, que estaba sometido por los filisteos, que sufrían en manos de los filisteos, pero ellos van a tener un hijo que va a traer liberación al pueblo de Israel. Y fue lo que hizo Sansón. Sansón es una figura importantísima y es una figura del Mesías, el Mesías guerrero, el que vence, el que aplasta a sus enemigos. Pues cada vez que el Eterno aparece, Él aparece para traer cambios. Él aparece para traer bendición. Pero ¿sabe qué? Hay un común denominador en las apariciones del Eterno. Y el común denominador es que el Eterno se aparece cuando hay tribulación. El Eterno se aparece cuando hay sufrimiento. El Eterno se aparece cuando hay adversidad. Ahí se aparece el Eterno. Yo le decía a mi esposa, platicábamos de esto, yo le decía, si nosotros quitáramos de nuestra vida los momentos difíciles, si quitáramos de nuestra vida las pruebas, si quitáramos de nuestra vida las enfermedades, si quitáramos de nuestra vida los tropiezos, si quitáramos de nuestra vida todas esas malas experiencias que nosotros le llamamos malas experiencias,
Si quitáramos todo eso, ¿saben qué estaríamos quitando también? La presencia de Dios. Estaríamos sacando a Dios de la ecuación, porque es ahí en los momentos difíciles, es allí en las pruebas, es ahí en las luchas, es ahí en las adversidades cuando más hemos sentido la presencia de Dios, más lo hemos palpado, más lo hemos abrazado, más lo hemos conocido allí en medio de esas circunstancias. Porque ahí es cuando Dios se aparece, cuando nosotros más lo necesitamos. De manera que no es buena idea querer deshacernos de las tribulaciones. No es buena idea querer sacar a Dios de nuestras vidas. No es buena idea tampoco querer sacarle la vuelta a las pruebas. Yeshua mismo, ahí en el Getsemaní, ¿se acuerda? Yeshua como ser humano, humanamente, él dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Porque humanamente Yeshua no quería padecer. Como usted no quiere padecer, como yo no quiero padecer. Nadie quiere padecer. Pero eso fue, digamos, humanamente. Pero inmediatamente Yeshua dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque si las cosas no se hacían así, entonces ¿cómo íbamos a ser redimidos? Si Yeshua no hubiese estado dispuesto a pagar el precio, entonces ¿qué hubiera sido de nosotros? Es como cuando Yeshua le dijo a alguien: ¿y qué tal que el Hijo del Hombre se regrese por donde vino? O sea, como diciendo él, como amenazando, ¿verdad? ¿Y qué tal que me regreso y no hago lo que vine a hacer? Si hubieran entendido, hubieran caído todos de rodillas. No, Señor, por favor, no hagas eso. Porque dependemos totalmente de Él. Dependemos totalmente de Él. Entonces, querer nosotros evitar la prueba, querer evitar nosotros los juicios, el sufrimiento, es tanto como querer evitar la bendición de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes también del Rab Shaul? Cuando él tenía un padecimiento y él da testimonio en las Escrituras de que él le dijo al Eterno y que él le suplicó. ¿Cuántas veces dice? 3. 3 veces he suplicado al Eterno. Y el Eterno, ¿y qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mira, ya no me estés pidiendo eso. No te voy a sanar. Señor, sana. No te voy a sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Entonces, aprende a vivir con eso. Es difícil. Pero en tu enfermedad yo me glorifico, decía el Eterno. Entonces, cuando él lo entiende, Señor, pues gloria sea tu nombre. Si con mi sufrimiento tú te glorificas, amén. Que así sea. Entonces, no debemos de intentar evitar las pruebas a las cuales Dios nos quiere someter, los caminos por donde Él nos quiere llevar. Cuando se habla de la liberación de Israel de Egipto, que ahorita estamos tratando ese tema en el libro del Éxodo, los expertos dicen: había un camino muy fácil para ir de Egipto a Canaán, pero Dios no escogió ese camino. Dios escogió un camino más largo, más difícil, más complicado, porque así tenía que ser. Me aparecí, dice el Eterno. Entonces, si Él siempre se ha aparecido en medio de las adversidades, siempre se ha aparecido en momentos claves que su pueblo lo necesita, cuando Él apareció,
a Moisés en la zarza ardiente y habló con Moisés y le dio las señales y le habló del proyecto de liberar a los israelitas de Egipto, el Eterno dijo algo que es muy importante. El Eterno dijo la razón por la que Él se estaba apareciendo. Decíamos que el Eterno se aparece para cambiar la historia. El Eterno se aparece en momentos importantes. El Eterno dijo: he escuchado el clamor de los hijos de Israel y he descendido para liberarlos. Entonces, el plan del Eterno es liberar a Israel. Pero antes de la libertad, había que pasar por un camino difícil. Porque así es, hermanos. Las cosas que valen la pena cuestan. Y antes de la libertad, tenía que los hijos de Israel padecer un poco más y esperar un poco más. La Escritura nos dice que ellos tenían 430 años en Egipto. Cuando ellos salen finalmente, ellos tenían 430 años en Egipto. No fueron esclavos 430 años, porque recordemos que la primera etapa ellos fueron privilegiados. Pero ya tenían mucho tiempo de ser esclavos. Ahora, ¿qué pasó cuando Moisés llegó a Egipto con el mensaje de Dios para los hijos de Israel? Cuando habló con los líderes y les dijo: el Dios de los patriarcas me ha enviado. No le creyeron. No le creyeron a Moisés. Cuando Moisés va con el faraón menos le creyó. ¿Y qué hizo el faraón? No, se me hace que los israelitas están flojeando mucho. Esas ideas de querer irse y que adorar. No, denles más trabajo. Ahora van a hacer el doble del trabajo y no les den la materia prima y denles más latigazos y pónganse más duros con ellos. ¿Y los israelitas qué hicieron? Pues se quejaron amargamente y fueron con Moisés. Y ya ves, a eso veniste, Moisés. Nada más a meternos en más problemas, a traernos más sufrimiento. No se te hizo bien lo que ya sufríamos, nos trajiste más sufrimiento todavía. Pero antes de la libertad, hermano, antes de la libertad tienes que sufrir otro poquito. Tienes que padecer un poco más. Y los israelitas tuvieron que hacerlo de esa manera. El mismo Moisés, cuando vio eso que estaba pasando, el mismo Moisés se quejó delante de Dios y le recriminó a Dios y le dijo: ya ves, Señor, ya viste por qué yo no quería venir. ¿Te acuerdas allá en la zarza? Que te dije y te di todas mis excusas, por eso no quería venir. Ya veía yo que esto iba a pasar. Mira nada más todo lo que provocaste. Imagínense hablarle así a Dios, ¿no? Todo lo que provocaste y ahora y están contra mí y están sufriendo más. Yo que de verdad los quiero liberar y ahora está sufriendo más mi gente. Pero todo era parte de un plan. En nuestra porción Vaerá, Dios le habla fuertemente a Moisés y le ratifica su nombre. Yo soy Yud Hei Bab Hei. ¿Te acuerdas que te lo había dicho? Así como Moisés le recordó por qué no quería venir, el Eterno le recuerda: y tú te acuerdas que yo te dije allá que yo soy Yud Hei Bab Hei, el Dios de tus padres. ¿Te acuerdas que te lo dije? Pues te lo ratifico ahora. Y dicen los comentaristas, bueno, Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Torah, dice que el tono que Dios le habló a Moisés ahí era así, fuerte, como regañándolo. Yo soy el Eterno. Y si yo te dije esto es porque así va a ser. Pero tienes que esperar. Tienes que ser paciente. Las cosas van a ser tal y como yo te lo dije. Pero todo en su tiempo. La Escritura nos dice, a través del Rab Shaul también, en una de sus cartas, que todo el sufrimiento
que nosotros podamos tener en nuestro paso por este mundo. Todas las amarguras, toda la tristeza que usted pueda padecer, todas las dolencias que usted se quiera imaginar, mi hermano, eso no es nada comparado con la gloria venidera. No es nada. Así usted haya sufrido desde que nació y hasta que murió. Así usted haya sufrido intensamente. Hay un ejemplo en la Biblia que Yeshua, nuestro maestro, nos dio. ¿Se acuerda? Él habló de un hombre llamado Lázaro. Y la vida de ese hombre, Lázaro, retrata un ejemplo de alguien que nació para sufrir. La vida de ese hombre fue sufrimiento siempre. Pero ¿qué tal? ¿Qué dice Yeshua? Cuando murió Lázaro, nada de lo que padezcamos en nuestro paso por este mundo se puede comparar siquiera con la vida eterna, con la gloria venidera. Nada se compara, mis hermanos. Si el Eterno nos pidiera sufrir hasta lo indecible, si realmente creyéramos con verdadera convicción en las promesas del Padre, no cuestionaríamos en lo absoluto sus demandas en este mundo y entregaríamos gustosos nuestra vida y nuestro sufrimiento. El Eterno entonces le hace ver al pueblo de Israel allá en Egipto, antes de la libertad, todavía hay cosas que tenemos que hacer. Y ellos tuvieron que sufrir. Pero también ellos tenían que ser testigos de las plagas, de los juicios de Dios. Porque el Eterno dijo: yo voy a liberar a mi pueblo y lo voy a hacer de una manera que a nadie se le olvide. Yo voy a liberar a mi pueblo, y esta frase aparece recurrentemente en las Escrituras, con brazo fuerte y poderoso. La liberación que viene de Dios, hermanos, es así. Es poderosa, es espectacular. Que todos la vean, que todos se den cuenta. Y así fueron las plagas, así fueron los juicios que el Eterno envió. Y es muy interesante que en esas plagas que el Eterno envió hubiese habido estas personas que aparecen como consejeros del faraón y que replicaban las plagas. Bueno, las primeras, nada más dos: el agua convertida en sangre y luego el tema de las ranitas. Pero cuando ya vino la tercera, los piojos, ahí ya patinaron, ahí ya no pudieron. ¿Y sabe qué? Es que el Eterno se está burlando de ellos. Es una parte importante también. La Escritura nos dice que nuestro Dios, Él tiene sentido del humor también. Y Él utiliza a veces la sátira, utiliza la burla hacia sus enemigos. Y como que Él se burló de estos hechiceros, de que, por ejemplo, cuando Aarón lanza su vara y se convierte en serpiente, y ellos también hacen lo mismo. Pero luego, ¿qué pasó? Que la vara de Aarón se comió a las otras. Y hay algo bien espectacular ahí también. ¿Por qué? Porque la Torá dice que se transformaron en serpientes tanto la vara de Aarón como las varas de los hechiceros. Pero cuando la Torá dice que la de Aarón se devoró a las otras, no dice la serpiente, dice la vara. La vara, y algunos comentaristas de la Torá dicen, eso hizo de esa señal algo mucho más espectacular, porque como una vara se come a otra. Una serpiente sí se puede comer otra serpiente, pero una vara que se coma a otra vara, pero así dice la Escritura. La vara de Aarón se comió a las otras varas. Entonces, fue una manera como Dios se está burlando de aquellos gentes idólatras que lo querían desafiar. Y pues es que, hermano, si alguien quiere desafiar al Eterno,
Yo creo que, pues sí, el Eterno le da risa. Él le tiene que dar risa. Él se tiene que burlar. Pues, ¿de veras? ¿De veras quieres pelear conmigo? ¿De verdad? ¿Es en serio? Faraón, ¿quieres? ¿Ustedes egipcios quieren luchar contra mí? Pues, ¿qué más? Que el Eterno tiene que provocarle esto, esa sensación. O sea, el Eterno jugó con ellos un poquito, primera plaga, segunda plaga, tercera, ya estuvo bueno, ya me aburrieron, van los piojos. A ver, ya no pudieron. ¿Y se acuerda qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los hechiceros al faraón? Señor, esto es dedo de Dios. Pero ¿sabe qué están diciendo? Ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses. Lo que ellos están diciendo cuando dicen esto es dedo de Dios, ellos dicen esto lo está haciendo un Dios que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos a Ra, conocemos a este Dios, conocemos un montón de dioses y como diciendo, y a todos esos dioses nosotros los controlamos. Pero esto lo está haciendo un Dios que no conocemos y que ya nos dio miedito, porque evidentemente no lo podemos controlar. Entonces estaba pasando en Egipto como lo que pasó también en la experiencia del Rab Shaul. ¿Se acuerdan del Areópago? Cuando llegó y dijo que había muchos ídolos ahí, muchas imágenes, y tenían también un altar que estaba vacío, que no tenía ninguna imagen, no tenía ninguna escultura, solamente tenía una inscripción y decía, al Dios no conocido. Y dijo Pablo, mira, este Dios que ustedes no conocen, este es el Dios que yo predico. Los hechiceros le dijeron al faraón, esto es obra de un Dios que nosotros no conocemos. Y Señor, si nos aceptas un consejo, mejor llévatela tranqui, porque parece ser un Dios muy peligroso. Y así fue. Así fue, vendrían las otras plagas. Y luego viene otra cosa en esta porción. El tema del endurecimiento del corazón del faraón. Faraón endureció su corazón. Hermanos, fueron 10 plagas. En las primeras 5, la Torá dice que Faraón endureció su corazón. Él endureció su corazón. Pero en las segundas 5, la Torá dice, el Eterno endureció el corazón de Faraón. Entonces, hay una diferencia. Entonces, primero, él endureció su corazón. Y después, Dios le endureció su corazón. ¿Qué nos puede enseñar esto? Pues que si tú eliges, si tú decides ir por un camino equivocado, el Eterno te va a decir, pues ándele, mijo, váyase, dele por ahí. Es como el dicho ese que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Que dice, que alguien dice, ya me voy, te dejo, te abandono, ya me voy. Ah, sí, pues váyase y lleves el paraguas por si llueve. Y lleves el paraguas por si llueve para que ya no regrese. Es lo mismo. Faraón tomó la decisión de endurecer su corazón. Primeras 5 plagas. Las últimas 5 Dios dijo, bueno, si a esas vamos, pues ahora yo te lo voy a endurecer todavía más. Y ya no vas a tener esperanza de redención. Pero finalmente, la Torá nos enseña, fue la decisión del faraón. Porque algunos cuestionan, algunos dicen, a ver, ¿por qué si Dios es bueno y si es misericordioso? A ver, ¿por qué Dios le endureció el corazón al faraón? Hay que leer con cuidado. Hay que leer con cuidado y ver que no fue así la cosa, que él fue primero el que solito endureció su corazón. Dios solamente confirmó, le dio luz verde a lo que él ya había decidido. Mucha gente, mis hermanos, decide irse por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Mucha gente lo decide. Todos tienen la oportunidad, todos tienen el llamado de Dios para arrepentirse y tomar el camino difícil, pero no lo hacen.
Si Dios te ayuda a que te vayas por el camino fácil, no fue decisión de Dios, fue la decisión de cada persona. El hecho de que Dios diga, bueno, pues ya decidiste irte por la autopista de 50 carriles, pues te abro otros 50 y que te vaya muy bien. Y por eso es que mucha gente malvada disfruta de la vida. Es una pregunta que también nos hacen mucho. Oiga, hermano, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué hay tanta gente mala que le va muy bien, que tiene mucho dinero y propiedades y disfrutan? Digo, porque eso es todo lo que ellos van a tener. Ya no hay más para ellos. Cuando se acabe esta vida, se acabó todo para ellos. Esa fue la decisión. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que al menos esta poquita vida y estos poquitos años que ellos van a tener, pues que lo disfruten. Que lo disfruten, porque ya no hay más para ellos. Pero para ti, que sufres, que padeces, aunque sean 120 años, te espera una eternidad. Una eternidad sin sufrimiento, sin lágrimas, sin necesidades. Entonces, ¿qué es mejor? Esa es la clave. Pero recuerde, hermano, siempre antes de la libertad, todavía hay que padecer un poquito más. Los juicios tenían que manifestarse, las plagas tenían que venir. Israel todavía tenía que sufrir un poco antes de ser totalmente liberado. El éxodo se está repitiendo en nuestros días. Y esto se los voy a decir todo, cada Shabbat y todo el estudio del libro del Éxodo se los voy a estar recordando. El éxodo se está repitiendo en nuestros días. Dios se apareció. Y Dios se va a aparecer otra vez en nuestros días. Dios envió 2 testigos a Egipto, Moisés y Aarón. Dios enviará 2 testigos en los tiempos finales. Otra vez, lo dice Apocalipsis, en preparación. Antes de la libertad en los tiempos finales también es necesario que padezcamos, que suframos otro poco, antes de disfrutar de la plena libertad. El éxodo se está replicando delante de nuestros ojos. Así que, mis hermanos, no nos cerremos a la idea de sufrir, de padecer, de enfrentar pruebas, porque a final de cuentas, cuando dicen por ahí, ¿verdad? Cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Cuando más difícil está la situación, créame, Dios se va a aparecer. Me encantó el testimonio de la hermana Elena, ¿verdad? Cómo nos platicó ella, ilustrando con su testimonio lo que yo les estoy compartiendo. Cuando más puedes estar ahí desesperado por el dolor, por la adversidad, por alguna circunstancia, cuando ya no puedes más, es cuando Dios se aparece. Justamente ahí es cuando Dios se aparece a salvar el día. Y Él siempre lo va a hacer. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom para todos, y que el Padre nos siga sosteniendo y nos siga aumentando la fe. Y aunque las cosas se sigan poniendo más y más complicadas, más y más difíciles, el Padre nos siga sosteniendo, nos dé esa seguridad de que Él está con nosotros, de que Él nos va a dar la respuesta. Así como dijo a sus siervos, tú no tengas miedo y no pienses qué voy a hacer, qué voy a decir, yo me voy a hacer cargo. Y yo creo firmemente que llegado el momento, en cada circunstancia adversa que tengamos que enfrentar, en el momento que lo necesitemos, el Señor va a aparecer y nos va a dar la salida, porque así está escrito, que juntamente con la prueba Él siempre nos va a dar una salida para que podamos soportar. Amén. Pues Shabbat Shalom, así concluimos con nuestro servicio de este día. Vamos a prepararnos para
presentar nuestras ofrendas.